Hola, hola y bienvenidos una vez más a Entre Dudas y Café. El día de hoy estamos muy contentas de estar una vez más con ustedes y vamos a hablar de un tema muy chévere que se llama ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad? Para eso tenemos a una invitada muy especial, pero antes vamos a saludar a Lina. Hola Lina, ¿cómo estás? Hola Cami, muy bien, muchísimas gracias. Hace rato no nos veíamos. Qué Eso te iba a bueno decir, por volver. fin nos volvemos a ver, qué bueno. Sí. Bueno, les voy a presentar a nuestra invitada. Nuestra invitada se llama Daniela. Daniela también es psicóloga como nosotras. Y a Dani le gusta mucho este tema. Y más que este tema como tal, vamos a hablar de los mitos que hay acerca de este tema. Eso que le dicen a los jóvenes más que todo y que cuando llega el momento de empezar una vida sexual, dicen que eso era mentira, porque no me lo dijeron antes, porque me metieron esto en la cabeza. Entonces, bueno, antes de comenzar con el tema, vamos a saludar a Dani. Dani nos saluda desde La Guajira, ¿sí? Si estoy mal. Uy, Desde La Guajira, está en un paraíso. ay, Entonces, qué bueno, Dani, chévere. ¿cómo estás? Hola Linicio, hola Cami, ¿cómo están? Hola a todos. Pues nada, un gusto estar aquí con ustedes, en verdad súper emocionada de poder estar aquí todos, de compartir, de charlar. Les mando todo el calor que hay acá en La Guajira para Linicio en Bogotá y para Cami allá en Estados Unidos. Y nada, bueno, vamos a charlar a ver qué sale. Ok, Eso. vamos a comenzar con mitos. Entonces, yo voy a decir mitos y entre todas vamos a empezar como a desmentirlos. El primer mito que tenemos es, cuando no hablamos de educación sexual, es igual a hablar de enfermedades sexuales. Entonces, yo voy a decir mitos y entre todas vamos a empezar como a desmentirlos. El primer mito que tenemos es, cuando no hablamos de educación sexual, es igual a hablar de enfermedades sexuales. Ok, Enfermedades de pues creo que está súper delicado, ¿no? Porque todos crecimos con esta idea en la cabeza, porque cuando estábamos en el colegio llegaba pues la clase de educación sexual, uno salía, era más paniqueado que cualquier otra cosa y sin aprender nada y con miedo de todo. O sea, lo único que llegaban a hablarte a veces era, no, o sea, una lista de enfermedades que tú decías, por Dios, esto a veces es mejor no hacer nada o si hago algo, ya terminé más contagiado que cualquier otra cosa. Y creo que está súper feo eso, ¿no? Porque en realidad pues nos cierran una puerta a un mundo de autodescubrimiento y de descubrimiento del otro. Y algo tan bonito y tan chévere como la sexualidad empieza a forjarse sobre la base del miedo, ¿no? Y eso nos impide a veces hacer muchas cosas. Sí, eso iba a decir totalmente, que en la educación, digamos que la forma de tratar de hacer un proceso de educación sexual es infundir miedo en los adolescentes y yo creo que esa no es la forma adecuada de abordar el tema. Tanto porque en esa época, en esa etapa de la vida, yo creo que es cuando uno tiene más curiosidad por explorar y descubrir ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que a esa edad es que queremos explorar nuestra sexualidad, exploramos nuestro cuerpo, exploramos, empezamos a ver con ese interés al otro individuo. Y yo creo que la forma adecuada de prevenir de pronto tantos problemas en la sexualidad en los adolescentes no es a través del miedo, creería yo. Sí, los asustan y creo que de alguna u otra forma ese susto no hace nada. Sí, porque aunque tienen susto, lo hacen con susto sin saber en realidad lo que deben hacer, lo que tienen que cuidarse de la forma correcta. Siento que, bueno, la educación como tal escolar tiene mucho de influencia en el proceso de educación sexual, pero siento también que en la familia, o sea, la familia es el pilar más importante en ese sentido. Mi experiencia, por ejemplo, yo nunca pude sentarme a hablar con mi mamá o mi papá de sexualidad o de sexo, o de me está pasando esto, o estoy experimentando estas cosas porque Total, nunca igual. sentí la libertad. Mis papás siempre fueron muy conservadores y muy reacios a hablar del tema y nunca tuvimos esa confianza. Entonces, claro, lo que dice Daniela, yo lo que empezaba era por lo que me decían mis amiguitas, la que tal vez ya tuvo relaciones sexuales, y entonces venga, nos cuenta cómo le fue, o lo que ves en la televisión, o lo que ves en las revistas, o lo que lees, ¿sí?
Y creo yo que no es la forma adecuada de educar a un adolescente que está empezando en el tema, con el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces los papás o la familia tiene un papel demasiado importante en ese proceso. Y lo chistoso es que los papás creen que los niños son tontos y se comen el cuento del pajarito, la cigüeña y la florecita. Entonces, como que, a ver, los niños son súper inteligentes y en verdad no se lo creen. A mí, particularmente, me explicó el tema de la vida sexual y cómo nace un niño, mi hermana. Yo tenía 6 años, o sea, 5 o 6 años. Y me sentó y me dijo, el hombre tiene pene, la mujer vagina, existe la penetración, el hombre tiene semen, la mujer un óvulo, se juntan y nace un bebé. O sea, yo entendí la mitad de la información porque no sabía que era cada cosa, pero por lo menos que con algo en mi cabeza, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Entonces, pues... Pero genial que te lo explicaron, porque yo creo que muy poquitas personas no les explican. Pero, por ejemplo, yo, en mi caso, por ejemplo, yo sí tuve de pronto conversaciones con mi mamá y mi papá sobre la sexualidad, pero cuando ya había iniciado mi vida sexual, ¿sabes? No hubo como un antes de prevención de está pasando esto, de tienes que cuidarte, existen estos métodos para cuidarte, si tú no quieres, no lo tienes que hacer, no te tienes que sentir obligada a empezar una vida sexual a esta edad porque los demás ya lo hicieron, ¿sabes? O sea, como todo ese proceso de prevención no existió y yo creo que todavía no existe en las familias, o sea, yo creo que muy pocas familias lo hacen. Sí, y no se dan, exacto, y no se dan cuenta de lo importante que es, o sea, no es esperar a que su hijo ya inicie una relación sexual para decirle, bueno, usted ya inició su vida sexual, entonces venga, le muestro que es un condón y venga, le muestro cómo se cuida. Entonces, ¿dónde está todo el proceso? Por ejemplo, nosotras en colegio femenino, no sé si a ustedes les pasó, yo estudié en colegio femenino y jamás nos mostraron cómo se ponía un condón, que era un condón, para qué servía. Jamás, o sea, eso era el re tabú. Y más de monjas, o sea, como que ni se les ocurre hablar de eso. Sí, Linis y yo, de hecho, estudiamos en el mismo colegio y creo que, o sea, éramos el mismo grupo de amigas y crecimos también con el tema de que podíamos tejer entre nosotras lo que decía la una y la otra, pero, o sea, miren, yo antes de estudiar psicología, estudié enfermería y la primera vez que yo vi un condón en un contexto académico fue una clase de enfermería en la que literalmente nos sentaron con un pene de plástico a aprender a poner un condón. O sea, antes de eso, ni idea. Y uno dice, o sea, ¿cuántas niñas? Y yo tenía en esa época que de 17 años, y uno dice, ¿cuántas niñas de verdad a esta edad ni siquiera saben cómo se pone un condón? ¿Sí? Y pues, o sea, está súper baila eso. En ese momento apenas conocí que existían condones femeninos, o sea, no sabía antes. Yo tampoco. Sí. Entonces, pues... No sé, creo que sí es una labor bien importante de las instituciones educativas, pero sí lo que sí. Y de la familia. De la familia, o sea, sí, no total. Le podemos como poner esa responsabilidad a los colegios. Segundo mito. Mi vida sexual es solo mía. Bueno, creo que ¿quién fue la que habló de consentimiento? ¿Linis? ¿Cami? ¿Alguna? Yo. Cami habló de consentimiento y creo que inicialmente, si bien la vida sexual empieza pues con el autodescubrimiento desde que tenemos 2 o 3 añitos y bueno, cada cual empieza a tocar su propio cuerpo, creo que cuando ya en el plano de nuestra vida psicológica y de interacción entra la otra persona, la palabra aquí reina es consentimiento. Consentimiento, porque uno debe tener muy claro, y creo que es de las cosas que más se tiene que enseñar antes de hablar de enfermedades de transmisión sexual, que es que el otro acepte y qué es que yo acepte. Creo que es tan importante que si habláramos de consentimiento, evitaríamos hasta los abusos sexuales, porque hay muchas niñas y niños que no saben que el hecho de que otra persona los toque o, bueno, tenga relación con su cuerpo sin que ellos quieran, pues no está bien. Y simplemente porque no saben qué es el consentimiento, y esto por no enumerar pues los otros beneficios que tiene hablar de consentimiento, ¿no? Total. Yo creo que eso podría ayudar mucho a que los niños desde chiquiticos comprendan muchas cosas. Es que esto es privado, esto es público, desde que son chiquiticos. Muchas veces creen que ese tema, no, dejémoslo para cuando tenga 7, 8, 9 años. Y no, desde que tienen 4, 5 años o menos, se les puede ir diciendo ese tipo de cosas para que los niños lo interioricen. Porque ya cuando están grandes, pues ya les parece normal que cualquiera venga y los cambie, cualquiera venga y los bañe.
y eso puede evitar muchísimas cosas. Sí, volvemos otra vez al tema de la importancia de ese proceso de educación en la familia, ¿verdad? Porque muchas veces no lo hacemos, no lo hacen los padres por eso, por ese tabú que tenemos de no hablar al respecto, de entonces lo que es privado y no tocamos el tema ni siquiera con nuestros hijos. Y siento yo que es tan importante y debería ser como algo que, no sé, como cuando le enseñan a un niño a hablar, a tener buenos modales, de la misma forma. Hace unos días veía un live de Mónica Fonseca, no sé si saben quién es, y ella estaba hablando precisamente y justamente de sexualidad y le hacen una pregunta, tal vez un adolescente, un niño, le hace la pregunta de si está bien tener relaciones sexuales a los 14 años. Y ella le responde algo muy, muy bonito y lo invita a esperar, ¿no? Lo invita a esperar un poco más de tiempo para iniciar su vida sexual. Y le dice que no solamente por las enfermedades, por los embarazos no deseados, exacto, sino por también el hecho de que la sexualidad, pienso yo, a medida que pasa el tiempo y a medida que te descubres más a ti, descubres más tu cuerpo y te conoces más, lo vas a disfrutar más, ¿sabes? Yo siento que una persona, un niño, un muchacho a los 14 años todavía no se conoce lo suficiente, no conoce qué es bueno para él, qué le gusta, qué no le gusta, para después eh, interactuar sexualmente con otra persona. Entonces aquí vamos con lo que dice Daniela, con el mito, la sexualidad es solo mía, ¿no? Entonces, no, es una interacción con otra persona también, ¿sí? Hay otra persona ahí y en medio de esa interacción debemos conocernos primero a nosotros mismos para poder llegar a eso. Claro, y también saber cuándo decir no, porque creo que a veces también algo de lo que no se habla es de los temas de violación en espacios de noviazgo. Y uno tiene que tener clarísimo que la violación sí existe en las relaciones de pareja, porque simplemente el tema de que yo diga no quiero hoy y sea mi novio, mi esposo de hace 80 años, pues simplemente tiene que respetar el no quiero hoy, vuelve al plano del consentimiento, y un niño a veces a los 13 y 14 años le da pena decir no quiero salir contigo. Ahora imagínense, uno tiene que tener mucha seguridad en sí mismo y muchos otros procesos psicológicos formados, ya maduros dentro de sí, para parársele a alguien de frente con quien tienes total confianza y hasta amor y decirle no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero. Punto. Y entonces es ahí donde está el esperar. El esperar no se trata ni siquiera esperemos porque el sexo es solo para grandes, no, esperemos porque el sexo implica cierta madurez en procesos psicológicos que uno ya se cree grandísimo y luego uno mira en retrospectiva y dice, por Dios, yo no sabía ni dónde estaba parado. Mito número 3. El tamaño importa. Muy importante. Y yo creo que también el mito más grande de todos. Sí. No, pues al respecto, yo creo que como todas las mujeres podríamos compartirlo y decir que esto es un mito muy falso implementado por el porno. Eso iba a decir, es que empecemos por contextualizar un poco de dónde sale el mito, ¿no? Estábamos hablando de que en la educación y los métodos de educación sexual no son tan eficientes y entonces en casa y en el colegio no nos hablan adecuadamente de la sexualidad y empezamos a buscar en medio de esa exploración información de otros lados, de donde podamos tomarla, ¿no? Y llegamos a la pornografía, surge este tema, ¿no? En la pornografía nos inventan un montón de cosas, nos muestran un montón de cosas que a la larga, en la realidad, cuando llegamos a la realidad a practicar la sexualidad, no es como nos lo pintan en las películas. Uno de esos temas es que los hombres deben tener un pene grande para complacer a una mujer en el acto sexual. Para nada. Jóvenes, si nos están escuchando, no, los hombres no se sientan mal porque no es así, y mujeres no piensen que eso es genial porque no lo es. Llega al punto de viciar, ¿no? la sexualidad y llega al punto en que los hombres
ven estos prototipos de hombre y creen que debe ser de esa forma, ¿no? Empiezan los problemas de autoestima, de no sentirme bien conmigo mismo, con mi cuerpo, con lo que soy, con lo que Dios me dio, porque tenemos esa visión de que los hombres deben ser de cierta manera, ¿no? Y verse de cierta manera en la pornografía. Y lo mismo en las mujeres, su cuerpo, exacto. Por ejemplo, en la pornografía, yo no sé, siento yo que está muy como, como que es muy repetitivo, que la mujer en el acto sexual tiene que hacer un montón de ruidos y gritar y decir o sea, en serio, como que, y decir cosas y de por qué, o sea, y en el acto sexual, o sea, siento yo que no pasa eso, o sea, y no tiene por qué ser así. Y yo no sé, pero creo que a veces, al contrario, entre uno como que más esté concentrado y disfrutando ese momento, tú con qué energía gritas y te despelucas, ¿no? Sí, no. Tú estás ahí en lo tuyo. O sea, hay que entender que esas mujeres están totalmente actuando. En últimas, lo grave aquí es que afecta el autoestima, la seguridad, y eso sí replica en tu proceder y en tu ejecución del acto sexual, porque cuando tú no te sientes tranquilo con tu cuerpo, contigo mismo, pues ¿qué va a pasar? Tú no vas a expirar esa tranquilidad y ese verdadero placer y goce, y eso sí afecta al disfrute del otro. Por eso vamos también, o sea, yo regreso un poquito a lo que decíamos antes de que, por eso los adolescentes deberían esperar un poco más para iniciar su vida sexual y conocerse más a sí mismos antes de iniciar su vida sexual. Porque siento yo que cuando eso pasa, tanto el hombre como la mujer están tan concentrados como en lo que vi en la televisión, en tengo que ser así, en tengo que en realidad en ese momento ni siquiera están pensando en disfrutar del acto sexual como tal, sino de tengo que hacer esto, me tengo como mover de esta forma, tengo que hablar así, le tengo que decir, ¿me entiendes? O sea, como que hay un proceso de dejar fluir y de dejar que las cosas pasen naturalmente, que eso se da más cuando uno se conoce más, se conoce con su pareja y se conoce a uno mismo. Y no, en realidad no hay un disfrute de la relación. Escuchaba una entrevista que le hicieron a una actriz porno y ella decía que en ese momento ella estaba más pendiente de la cámara, de las luces, del director, del movimiento, que no le quedaba literalmente tiempo para disfrutarlo, porque no, o sea, estaba era pendiente de que si se veía bien, que si se veía mal, que si se tenía que mover, que la cámara, que el cuadro, que yo no sé qué, está en otra cosa. Y otra cosa que también, pues, yo creo que se hacía más antes, y es de pronto ir a los libros, no sé si ustedes, pero en mi casa habían libros de sexualidad. Eso tampoco era verdad. Se suponía que eran libros de sexualidad, pero no mostraban lo que era. Era como si te estuviera explicando, no sé, alguien demasiado conservador. Como que te dicen una parte, pero no te mostramos la verdadera. Y pues tampoco, la idea es que conozcan todo a profundidad y que sepan en qué momento encuentran placer, en qué momento no, con qué personas, porque muchas veces dicen, no, con este es y ya tengo el clic y me fui de una y en realidad tiene que haber un pre muy grande para que tú puedas disfrutar una relación. Si tú estás aprendiendo, si tú eres un joven, si nunca has pasado por esto y quieres tener tu primera experiencia sexual, no es como que lo conocí y vámonos, porque pues no lo vas a disfrutar. El punto número 4 y el último para concluir. Dice, entre más dure, mejor. Es muy similar al que ya habíamos tocado y eso también tiene toda la culpa la pornografía y la industria del sexo en el mundo, ¿no? Y es también que la relación sexual debe durar un montón de tiempo sí, o entre más dure la relación sexual, entonces estamos disfrutando más y la mujer disfruta más o el hombre disfruta más o siento yo que el hombre siempre tiene esa presión de tengo que hacer disfrutar, sí, y tengo que hacer o complacer a la mujer. Y en cierto sentido, sí, pero yo siento también que también, la mujer también tiene mucho de responsabilidad en el acto sexual y de disfrutar ella misma, sí, y de complacer también a su pareja. Y en eso, o sea, en esa responsabilidad que el hombre tiene, siento yo que muchas veces es como que tengo que durar un montón de tiempo para complacer a esta mujer o para que la relación sexual sea buena o el acto sexual sea bueno en ese momento.
ejemplo, un hombre en su estado natural y normal no puede durar tanto como en una película pornográfica, por ejemplo. Y eso también lo han dicho muchos los actores en entrevistas. Utilizan muchos métodos, muchas cosas para durar un montón de tiempo, que las tomas en pornografía salgan bien. Uno ahí piensa y de verdad, si tú pones en una balanza el quiero que dures mucho versus el importa más la calidad del encuentro y me vale es que el encuentro dure 5 minutos, pero pues si los dos lo disfrutamos y pues llegamos a ambos, nos vinimos al tiempo, o sea, yo creo que eso da más placer a que uno esté ahí media hora macatraca. Ya llega un punto que después de tanto tiempo deja de ser placentero, entonces ya te empieza a doler el cuerpo y ya la posición ya no te sirve y entonces cámbiate de posición y, o sea, no, yo creo que es demasiado complicado tratar de durar tanto tiempo en una relación sexual. Ok, ¿y uno dónde aprende ese tipo de cosas? Sí, o sea, eso está demasiado satanizado, porque dígame, ¿qué papá le va a decir a su hijo? No, aproximadamente nunca, nunca. Por ejemplo, yo vi eso en el libro de Paulo Coelho de 11 minutos. Ahí fue cuando se me abrió un poquitico la mente y Sí, yo dije ese como, libro, ¿a qué ¿qué? edad leíste ese libro, Lina? Como a los 14, 15. Claro, ese libro es bastante gráfico y bastante fuerte para, por ejemplo, una niña de 15 años. No, yo también lo leí como a los 16, 17 años, pero sí es cierto que tiene mucho de contenido educativo sexualmente. Sí. Creo que sería mucho más fácil si, no sé, si un papá se sentara con uno a hablar como un amigo de sexualidad y contar, no sé, no, tal vez no a través de su experiencia, porque no le va a contar a su hijo sus experiencias sexuales. Sí sería raro, la verdad. Pero quiero saber cómo me hiciste, gracias. Claro, porque un niño no va a decir como, papá, por favor, no me vayas a contarlo, tu experiencia sexual. Pero yo sí creo que es como el lenguaje, o sea, la forma en la que manejamos esas conversaciones, ¿no? Porque un papá se sentaría con su hijo a hablarle como una persona muy conservadora, que es mi hijo y lo quiero proteger y lo quiero cuidar y no está listo para tener ese tipo de conversaciones, pero entonces, ¿en qué momentos está listo? Lo que pues muchos papás les pasa eso, ¿no? Que siempre piensan que su hijo está chiquito, ¿no? Entonces su adolescente está chiquito para saber eso. Y cuando menos piensa, su adolescente ya no es chiquito y ya está haciendo 20,000 cosas sin que tú estés pendiente, ¿sí? Sin que tú estés ahí diciéndole, mira, se supone que si yo lo quiero cuidar, pues lo voy a cuidar de una buena forma. Y la buena forma sería hablándole, no dejándolo que experimente solo. Y sabes, ahí hay otro tema que me gustaría saber su punto de vista. Y yo siento que con los hombres es mucho más fácil que los papás se sienten a hablar de sexualidad o que un papá le diga a su hijo, tome, esto es un condón, se lo pone en el pene y así protege de embarazar a una niña o de relaciones sexuales. En las mujeres, o por ejemplo en mi caso, que fuimos 3 mujeres, nunca pasó eso, o sea, nunca nos hablaron de sexualidad y yo, por ejemplo, veía que en la casa de mi esposo, la mamá a los hijos, porque son 3 hombres, sí les hablaba de sexualidad y era mucho más fácil y era mucho más sencillo tocar estos temas. ¿Por qué con los hombres tal vez es más fácil y con las mujeres? O sea, las mujeres siempre nos han tenido como reprimidas en ese sentido, ¿no? Como guardaditas. Que yo creo que eso va muy de la mano también con la idea de la construcción social que se tiene del ser mujer, porque al final y es un trabajo político que tenemos que hacer nosotras como mujeres en cada rol donde estemos, seamos hijas, seamos esposas, seamos maestras, bueno, lo que sea que seamos, porque se tienen ideas preconcebidas de qué es el ser mujer, y entonces el ser mujer es que tú nunca hables de sexo, entonces el ser mujer es que tú llegues pura y sacra, intocable, impoluble a tu matrimonio, nunca hiciste nada, y lo peor es que si dices de frente que hiciste, entonces no, o sea, horrible. Entonces creo que ahí es donde uno debe empezar como a derribar, esos paradigmas que se tienen del que es ser mujer. Y entonces, pues a veces sí es un poco complicada la posición de uno como hija, a veces retar al papá o a la autoridad y decir no, o sea, ser mujer me da derecho a hablar a mí de sexo igual que un hombre, pero creo que como para que no se sientan tan atacados en un tema tan sensible como es la sexualidad,
hay que hacerlo en muchos otros aspectos. Entonces, el simple hecho de que la mujer sea igual de válida que el hombre para tomar decisiones, sea igual de válida para estudiar, sea igual de válida para mil cosas más, te da lugar a que sea igual de válida en la sexualidad. Muchísimas gracias por hablar con nosotras de este tema. A ti, Cami, también. Esperamos vernos muy pronto nuevamente y pues nada, no sé qué tengan por decir. Pues muchísimas gracias a ustedes, chicas, y espero que a todos y todas los que estén escuchando esto, pues les aporten algo, les resuene, les genere duda con el simple hecho de que ya algo que resonando en sus cabezas, creo que esto vale más que la pena y nada, creo que la intención de estos encuentros que Camila y Lina proponen son muy potenciales porque esa es la intención, como que nos demos espacios para la reflexión y tomemos pausas para ver qué es lo que pasa en nuestra cotidianidad. Entonces, súper encantada de estar aquí con ustedes. Nada, no, nada, lo mismo de siempre, que nos sigan en las redes sociales, que estén pendientes del contenido de Amante tu Proyecto, que ojalá podamos seguir haciendo esto con más frecuencia. Bueno, por ahí les tenemos una que otra sorpresita. Tal vez nos mudaremos de canal, sí, de zona, para seguir haciendo estas charlas que pues tanto nos gustan y nos nutren de cierta forma. Nada, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Chao. Bueno, chao.